Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial en el que examinábamos los mitos y las realidades del conflicto entre Irán e Israel, conflicto que ayer alcanzó una nueva escalada cuando de pronto Israel, sin ninguna base en el derecho internacional y por el contrario quebrantando lo que es la legislación internacional, decidió atacar a Irán. ¿Va a empezar ahora a decir la gente que Irán tiene derecho a defenderse? No, ni lo sueñen ustedes. Irán lo único que puede hacer es recibir las bofetadas y ver si puede responder algo, pero ese derecho a defenderse solo se le reconoce a Israel, incluso cuando el supuesto derecho a defenderse va mucho más allá de la defensa propia y entra en guerra de agresión contra países que hay alrededor o entra incluso en un genocidio. Es muy triste, pero es así. Y claro, hay una serie de mitos que hay que examinarlos. ¿Verdaderamente el peligro nuclear en Oriente Medio es Irán? No, no lo es. Si no tiene armamento nuclear. Si la CIA sabe desde inicios de este siglo XXI que Irán no tiene un programa de armamento nuclear. Si está más que comprobado que Netanyahu lleva mintiendo décadas cuando dice que dentro de 3 meses Irán va a tener armamento nuclear. Todo eso es mentira. La única potencia nuclear y, por lo tanto, el único peligro nuclear que existe en Oriente Medio es el Estado de Israel. ¿Es Irán un peligro por sus agresiones a lo largo de su historia? Pero si no lo ha sido nunca. Si quien continuamente ha tenido que sufrir, cuando no un golpe de Estado, una guerra, como fue la guerra terrible en que Irak lo agredió, ha sido Irán. El régimen iraní puede ser un régimen horrible, puede ser despreciable, puede ser contrario a los derechos humanos. Por cierto, no más contrario que Arabia Saudí o que los Emiratos Árabes o que ese Qatar que ha servido de cañería a través de la cual Israel se ha dedicado a bombear dinero a la gente de Hamás. Esa es la realidad, no hay más historias. Por supuesto, simpatía hacia el régimen de Irán, ninguna. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es que tengamos que aceptar la mentira y que esa mentira se traduzca en el asesinato de inocentes, en este caso en Irán, y que además lo haga un Estado que no ha obedecido ni una sola de las resoluciones en contra que han derivado de Naciones Unidas, lo mismo de la Asamblea General que del Consejo de Seguridad. Es decir, un Estado que es que vive totalmente de espaldas al derecho internacional público y a la legislación internacional. Y es muy triste decirlo, pero esa es la realidad. Y una cosa es el mito y otra la realidad. Y la realidad es muy fácil de ver. De ahí la insistencia en que determinadas informaciones no se puedan dar. De ahí la insistencia en tachar de antisemitas falsamente determinados análisis. Porque en última instancia, si la gente sabe la verdad, esto puede ser tremendo. Ustedes pueden saber la verdad porque todos los años en La Voz nos sometemos a lo que ustedes decidan. Y de hecho nos sometemos a lo que ustedes decidan mediante un crowdfunding. La Voz no recibe dinero de publicidad pública ni privada, La Voz no recibe dinero de partidos políticos, La Voz no recibe dinero de ninguna administración, no recibe dinero de ninguna confesión religiosa, no recibe dinero de sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera. La Voz se sostiene con un crowdfunding que realiza una vez al año y en el cual ustedes deciden si seguimos o no seguimos una temporada más. Que ustedes deciden donar en ese crowdfunding pues el coste de un par de cafés, de un refresco, de una horchata. Bueno, pues a lo mejor continuamos un año más, una temporada más. ¿Que ustedes deciden que no van a donar eso? Pues miren, hacen ustedes muy bien, porque ustedes con su dinero, que son ustedes quienes lo han ganado, tienen que hacer lo que quieran. Y cualquier persona que se les acerque, sea un funcionario, un político, un clérigo, que les diga
que le den el dinero porque ellos saben mejor que ustedes cómo emplearlos es un ladrón. Llamemos a las cosas por su nombre. Es un ladrón que quiere quedarse con el dinero de ustedes, que son los que lo han ganado. De manera que esto tengámoslo claro. Que ustedes nos quieren ayudar, llegamos a ese crowdfunding, tenemos una temporada más de La Voz, les vamos a estar eternamente agradecidos. ¿Que consideran que no? ¿Que les apetece más tomarse una horchata? Pues sole su horchata. Porque a fin de cuentas, mejor que ustedes, nadie sabe cómo emplear el dinero. Y nosotros, pues si se diera la circunstancia de que no llegamos al final del crowdfunding y que no hay otra temporada, no se preocupen, que trabajo no nos iba a faltar. Ya tiraríamos por donde buenamente pudiéramos. Esa es la situación que hay. Bueno, se acabaron los prolegómenos, entramos en nuestro boletín. Y como siempre, entramos en nuestro boletín empezando por el segmento de España. Y seguimos con esos informes de la UCO en los cuales, pues, en fin, parece muy difícil que el material que contengan eximan al gobierno socialcomunista de toda esa trama de corrupción en la que estaba Santos Cerdán y estaban José Luis Ábalos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, compareció ayer en público. Se puede pensar lo que se piense de Sánchez. Quien no se dirige a ustedes tiene una pésima opinión de él porque considera que es una simple marioneta de la agenda globalista, pero tiene una cintura política y una capacidad de maniobra que, vamos, da sopas con ondas a todos los que tiene apoyándolo y en la oposición también. Guste o no guste, pero es así. Y finalmente ese cortafuegos que iba a ser José Luis Ábalos, pero que vamos, no ha sido José Luis Ábalos y ha tenido que ser Santos Cerdán. Evidentemente Pedro Sánchez está más que dispuesto a que el cortafuegos no vaya más allá. Entonces salió, pidió perdón, dijo que no se habían imaginado lo que iba a pasar con Cerdán, etcétera, 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 y por supuesto se mantiene en el poder. Que aquí hay una trama de corrupción que afecta al Partido Socialista y a las adjudicaciones públicas. Pues esto parece que tiene poca vuelta de hoja y además los indicios son muy poderosos en el sentido de que cada obra pública tenía unas comisiones de entre 15 y 20%. Teniendo en cuenta la cantidad de cosas que se llevan haciendo en España desde hace medio siglo, y sobre todo desde que determinados personajes llegaron al poder, ustedes ya pueden comprender por qué necesitan robarles tanto. ¿Por qué hay que darles bonus a los buscabonus? ¿Por qué hay que acumular un dinero que luego se lleva? Hombre, algo te construyen, te ponen una fuente, un parquecillo, un trocito de carretera, etcétera, pero de eso se llevan un 15 o un 20%. Si ustedes echan cuentas, se darán cuenta de que podrían pagar un 20% menos de impuestos. Un 20% menos. No entramos ya encima en la necesidad de la obra. O sea, ustedes les roban y les roban a diario para que se pueda mantener una legión de paniaguados y una serie de castas privilegiadas de campeonato. Y esa es la verdad. Y efectivamente, si el pueblo español no se da cuenta de esto y no se enfrenta a esto, pues es inútil que piensen ustedes que va a llegar el Partido Popular o incluso Vox y va a solucionar las cosas. Ninguno de ellos, por ejemplo, les va a quitar los bonus a los buscabonus, porque los buscabonus son los que roban masivamente a la gente para que ellos puedan vivir y vivir muchísimo mejor que los ciudadanos. Y luego les pueden contar cosas y a veces puede que tengan razón y a veces puede que no las tengan, pero al final aquí el verdadero juego es robar a los ciudadanos españoles. Y con ese robo mantener los privilegios de las castas privilegiadas y, por supuesto, seguir lanzando migajas a lo que son los paniaguados de los distintos partidos, iglesias, etcétera, etcétera. Y esta es la realidad y no hay otra. Y el que no se haya enterado de esta realidad, de verdad que no sabe de lo que va el baile. Está bailando la conga cuando en realidad todo el mundo está en el tango y está haciendo el ridículo. Y encima le va a tocar pagar las copas. Examinamos estas y otras cuestiones que les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María,
Muy buenas noches. Hola César, muy feliz tarde-noche de viernes para ti, para todo el equipo, para todos los espectadores. Hoy es un día especial porque volvemos a nuestra esencia, con un poquito de pena porque nos gustaba acompañarles, pues no tanto como en cuerpo y alma, pero que nos puedan conocer, que nos puedan ver, pero realmente nos impactaba muchísimo ese mensaje que Isaac nos ha hecho llegar a todos de un opositor cubano que nos decía que en el nuevo formato no nos podían ver, él y muchos de sus compañeros, y que lo mismo pasaba en otros países en los que no hay garantía de poder acceder a la información audiovisual. Así que, como digo, hoy una vuelta a los orígenes, volvemos a ser la voz, y como queremos seguir siendo su voz, pues aquí estamos para que nos puedan escuchar. Última tarde-noche de informativos de la semana y tenemos que seguir hablando, por supuesto, del caso PSOE, que lo ensucia todo en España, eso sí, no sin antes recordarles a todos ustedes nuestro crowdfunding, que sigue abierto para que podamos regresar a su lado a partir de la próxima temporada, el próximo mes de septiembre. Bueno, este jueves Pedro Sánchez ofreció una declaración institucional desde la sede del Partido Socialista en la madrileña calle de Ferraz. No comparecía en Ferraz Sánchez desde que anunció la moción de censura contra Mariano Rajoy por unos casos de corrupción muchísimo más leves de los que envuelven a su partido. Sánchez aparecía aparentemente afectado, con un maquillaje que intentaba presentarlo como un hombre disgustado y demacrado, y con un tono de voz y un gesto casi llorosos en algunos momentos tras el último informe de la Guardia Civil sobre el caso Koldo. Aseguraba sentirse Sánchez profundamente decepcionado con Santos Cerdán, hasta ahora su número 3 del partido, y afirmaba que el PSOE no debió confiar en él, pero lo han estado haciendo durante 10 años. También intentó aislar políticamente las responsabilidades, retratando a Cerdán y al exministro José Luis Ábalos como casos aislados dentro de un gobierno y un partido ajenos a la corrupción, daba a entender. Sin embargo, la famosa UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, contradice esta versión de Pedro Sánchez. Su informe sobre Cerdán, entregado al Tribunal Supremo, sostiene que la presunta trama de adjudicaciones irregulares no cesó con la salida de Ábalos del gobierno en julio de 2021. Koldo García, su exasesor, continuó operando sin cargo oficial, presuntamente con la complicidad de altos cargos del Ejecutivo, lo que indica una implicación estructural del gobierno en la trama. Los investigadores señalan que Koldo mantuvo contactos con el Ministerio de Transportes y otras entidades para favorecer a ciertas empresas, como por ejemplo Levantina Ingeniería y Construcción, del constructor José Ruz. En su móvil se han hallado anotaciones que apuntan a su intervención directa en adjudicaciones públicas. La UCO también destaca 3 expedientes en los que esta empresa habría sido favorecida de manera irregular, con reuniones entre Ruz, Ábalos y otros implicados. Incluso en febrero del año 2024, ya bastantes meses después de su salida del gobierno, casi 2 años, Koldo influyó en la adjudicación de un contrato de 1,5 millones de euros a otra constructora, OPR, apenas un día antes de su detención. El informe añade que Sánchez expulsó a Ábalos al conocer el cobro de comisiones por parte de constructoras sin conocimiento del partido. Un empresario que ha accedido a ser entrevistado por The Objective, pero que ha mantenido su anonimato, revelaba que la trama les exigía a los empresarios entre un 15 y un 20% de comisión a cambio de contratos públicos. Ese autodenominado grupo acelerador estaba integrado por Koldo, Ábalos, José Ruz, Víctor de Aldama e Israel Pilar, con Ruz como el principal recaudador que conectaba a los empresarios con altos cargos del gobierno de Pedro Sánchez. Además, la influencia de Koldo también se habría extendido a Adif, donde intercedió directamente con su entonces presidenta Isabel Pardo de Vera para favorecer trámites vinculados a contratos. El informe confirma que Ábalos y Ruz mantuvieron contactos incluso después de su salida del ministerio, lo que refuerza la idea de una red activa más allá de los cargos oficiales. Como anécdota, contar que el periódico también ha publicado hoy mensajes de Koldo con Pardo de Vera, a la que le decía que estaba buenísima, una cosa un poco espeluznante. Por último, la concesión
de una licencia clave a Villafuel, operadora del sector de hidrocarburos, está siendo investigada por facilitar un presunto fraude fiscal. Esta licencia fue otorgada por el Ministerio de Transición Ecológica en septiembre de 2022 y se investiga si parte de las gestiones fueron a cambio del pago de una casa a Ábalos. En resumen, los hallazgos de la UCO lo que sugieren es que la corrupción no fue puntual ni aislada, sino que tocó todas las estructuras internas del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez. Bueno, y la siguiente cuestión es un lío añadido dentro de ese camino de contratiempos, no exageremos, de contratiempos que tiene Pedro Sánchez desde hace meses encima. Y es que la pieza clave para llegar a un acuerdo entre Puigdemont, el conocido golpista catalán, y Pedro Sánchez era Santos Cerdán, el que había ido de correveidile del Partido Socialista para decirle: Puchi, no lances las patas por alto, sé razonable, sigue apoyándonos, etcétera, 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 pues resulta que era Santos Cerdán. Y entonces desaparece Santos Cerdán y desaparece el interlocutor del Partido Socialista. Y Puchi, que está viendo que no hay manera, bajo ningún concepto, de que en la amnistía le permitan meter de hoz y coz el delito de prevaricación, pues se encuentra con esta situación. Y claro, inmediatamente ha dicho: aquí, si esto no funciona, si no conseguimos cambiar las cosas, etcétera, 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 pues te vamos a tener que quitar el apoyo parlamentario. Y entonces Sumar y Podemos inmediatamente han dicho que hay que renegociar su acuerdo. Bildu es de los más moderados, porque esta gente que ha estado en el terrorismo, pues hombre, se da cuenta de lo muchísimo que ha ganado con el gobierno, y el Partido Nacionalista Vasco, de momento callados como ramonetas, porque chupan lo que no está en los escritos, roban a los españoles a manos llenas, y si cae Pedro Sánchez, pues a lo mejor no va a ser tan fácil, y en vez de llevarse 150, se van a llevar solo 149. Y en esas estamos. Y este caso PSOE tiene más implicaciones políticas. Por supuesto, la salida de Santos Cerdán del Partido Socialista complica la relación con algunos de sus socios independentistas. Cerdán no solo era el número 3 del partido, sino que era, por ejemplo, el principal negociador con Junts per Catalunya y con el fugado Carles Puigdemont. Su dimisión deja ahora un vacío delicado, justo cuando el partido independentista se siente traicionado por el incumplimiento del llamado Acuerdo de Bruselas, porque Puigdemont quiere volver a España, pero la justicia, una parte de ella al menos, se niega a perdonarle su malversación. La reacción de Junts a la corrupción y dimisión de Cerdán no se hacía esperar. De forma urgente, Puigdemont y Jordi Turull convocaban a su ejecutiva para el próximo miércoles para analizar la situación. Exigen ahora una reunión directa también entre Pedro Sánchez, Jordi Turull y la portavoz Míriam Nogueras para evaluar la continuidad de los acuerdos. De esa reunión, advierten, va a depender su futuro apoyo al gobierno de Sánchez. Con el plazo fijado por Puigdemont a punto de expirar y gran parte del partido reclamando romper ese pacto, crece la presión sobre el ejecutivo de Sánchez. Cerdán era el emisario clave del PSOE ante Junts tras las elecciones del 23 de julio de 2023 y fue quien negoció cara a cara con Puigdemont en Bruselas, acompañado por el responsable de comunicación del PSOE, el infumable Jon Antolín. Más adelante acudió regularmente a Suiza, junto con José Luis Rodríguez Zapatero, bajo la mediación del diplomático Fernando Galindo. Su papel fue esencial para sacar adelante la ley de amnistía y otros compromisos asumidos por Sánchez para lograr el poder, la investidura. Con su salida y con Zapatero vetado por Junts como negociador, la relación PSOE-Junts per Catalunya entra en zona de riesgo y de conflicto. Para Junts, la dimisión de Cerdán podría significar el punto de ruptura con el gobierno. Por su parte, Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, lanzaba una advertencia tras la renuncia de Cerdán. Decía: todo depende ahora de la derecha catalana, en referencia a los de Puigdemont. Insinuaba Rufián que el partido de derechas podría llegar a pactar con Feijóo, acercando el fin del mandato de Sánchez, algo con lo que se mostraba completamente en desacuerdo. También subrayaba que a día de hoy solo Vox está dispuesto a apoyar de momento una moción de censura, lo que según él deja al PP aislado pese al escándalo. No es poca cosa la suma del PP con Vox
hoy en día, pero bueno, Feijóo no quiere precipitarse. Uno de los abogados de Puigdemont, por cierto, Gonzalo Boye, el exterrorista, avivaba aún más la tensión al advertir que el informe de la Guardia Civil es solo el principio. Decía el abogado de Puigdemont, lo más grave aún no ha salido. Por su parte, otros socios del gobierno mantienen un perfil bajo. Yolanda Díaz de Sumar ha pedido, eso sí, renegociar el acuerdo con los socialistas, aunque con un perfil de diálogo, afirmando que las disculpas de Sánchez no son suficientes. Podemos, por su parte, era más contundente. Su secretaria general, Ione Belarra, afirmaba que no basta con pedir perdón. Desde el entorno bilduetarra, EH Bildu condenaba la corrupción, pero cuestionaba los intereses detrás de la investigación judicial, mientras que el PNV, en cambio, ha optado por el silencio a la espera de una sentencia firme. Y nos vamos a Hispanoamérica y empezamos con un mexicano bajo custodia que falleció en el centro de detención del ICE en Stuart, Georgia. Todavía no sabemos quién es, ¿eh? Ustedes imagínense lo que puede ser esto. Hay multitud de detenidos entre los inmigrantes ilegales en los últimos meses. Bueno, al final ha habido un muerto. Lo cual quiere decir que hasta que ha habido un muerto han tenido que esperar, pero vamos, a base de bien, medio año prácticamente, pero hay un muerto. Y entonces esta persona que murió, todavía ni sabemos de qué murió, ni sabemos cómo murió, ni sabemos si fue por causas naturales o lo que fue. Pero claro, esto inmediatamente le ha dado pie al gobierno de la señora Sheinbaum en México como Sheinbaum, apellido mexicano, sin ningún género de dudas, le ha dado tiempo para decir que va a pedir explicaciones, etcétera, etcétera. La señora Sheinbaum no ha pedido jamás explicaciones de cosas que afecten al verdadero bienestar del pueblo mexicano. Dice estas cosas porque puede salir ahí como valiente paladín de los latinos frente al imperialismo gringo, pero luego a la hora de la verdad no hace nada, porque tiene intereses grandes, su partido, ella y los que revolotean alrededor. Y desde luego insistimos en ello, es bastante significativo que al cabo de medio año, con todas las detenciones que ha habido, con todas las deportaciones, encuentren un muerto que todavía no sabemos de qué ha sido. Ha podido ser un ataque cardíaco, por una condición médica previa que tenía, en fin, por distintas cosas, pero a partir de aquí difícilmente van a poder construir un relato de que a los inmigrantes se les trata como bestias o como animales o como cosas parecidas. Vamos a Iberoamérica. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la SRE, ha confirmado este jueves el fallecimiento de un ciudadano mexicano que se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el ICE, por sus siglas en inglés. El suceso tuvo lugar el pasado 7 de junio, aunque se ha conocido ahora, en el centro de detención de ICE en Stewart, en el estado de Georgia. Hasta ahora no se ha hecho pública la identidad del fallecido. Según el comunicado oficial, el connacional mexicano, el ciudadano mexicano, había sido trasladado a dicho centro desde la prisión estatal de Jackson, donde permanecía previamente detenido. No se han ofrecido detalles sobre los motivos de su detención ni sobre las razones del traslado entre instalaciones. Nada más ser notificada del fallecimiento, la Cancillería mexicana, a través de su consulado general en Atlanta, activaba los protocolos de atención y comenzaba gestiones ante las autoridades locales, el propio ICE y la familia del muerto, con el objetivo de esclarecer las circunstancias de esta muerte y prestar el apoyo consular y legal necesario. El comunicado de la SRE añade que los representantes consulares visitan regularmente el centro de detención de Stuart para entrevistar a ciudadanos mexicanos. Sin embargo, en las últimas visitas no hubo ninguna solicitud por parte del fallecido, lo que ha llevado a la Cancillería a exigir explicaciones formales a las autoridades del centro. Además, se ha establecido contacto con el Buró de Investigaciones de Georgia, el GBI, el organismo encargado de indagar en las muertes ocurridas bajo custodia. Por el momento se desconoce si existe una investigación penal en curso y no se ha revelado el estado de salud del ciudadano mexicano justo antes de su muerte. La secretaria de Relaciones Exteriores ha reiterado también
su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la protección de la integridad de los mexicanos en el extranjero. Decían en un comunicado oficial, la Cancillería reitera su compromiso con la protección de los derechos e integridad de sus connacionales en el exterior. Hasta el momento, el ICE no ha emitido una declaración pública sobre esta muerte ni ha informado sobre si ya se ha determinado oficialmente la causa del fallecimiento o si los informes forenses se han entregado a la familia. Y nos vamos de los Estados Unidos, frontera con México, pues precisamente a Colombia. Ha sobrevivido Uribe Turbay, está todavía en la unidad de cuidados intensivos, pero parece que está mejor. Y mientras queda claro que a lo mejor Uribe Turbay sobrevive, aunque no sabemos lo que va a suceder, porque ha sufrido como consecuencia del atentado un edema cerebral, pues está muy claro quién le disparó. Quien le disparó fue un niño de 14 años al que detuvieron en su casa, al que han imputado homicidio en grado de tentativa y llevar ilegalmente armas, cosa que él niega, pero aquí da toda la sensación de que nos encontramos con alguien que fue contratado como un sicario y que es menor de edad, algo que en la historia de Colombia tiene unos precedentes desde hace décadas. Al parecer le ofrecieron 20 millones de pesos, no se pongan ustedes a asombrarse porque 20 millones de pesos viene a ser una cifra un poquito inferior a $5.000. Hombre, no está mal, ¿no? Ahora te dan $5.000, te pones tan contento, pero vamos, tampoco es una cifra como para matar a un candidato a la presidencia. Y aquí, efectivamente, ¿qué es lo que se espera? Bueno, pues se esperan que en un momento determinado este chico va a salir limpio de polvo y paja, porque para eso es un menor de edad, y vamos a ver si se consigue averiguar algo más que desde luego no está fácil. Buenas noticias, en este caso nos llegan desde Colombia, donde el senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay continúa ingresado en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe de Bogotá tras el atentado que sufrió el pasado sábado 7 de junio durante un acto de campaña en el barrio Modelia de la capital del país. Aunque su estado sigue siendo crítico, los médicos han informado de una leve mejoría neurológica atribuida a la disminución del edema cerebral que padece y a una tendencia hacia la estabilización hemodinámica. Uribe Turbay, de 39 años, recibía, ya saben, 2 disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda. El presunto autor material del atentado es un menor de edad de 14 años, quien fue detenido en el lugar tras ser herido por los escoltas del senador y candidato. El adolescente, que está bajo custodia policial, ha sido imputado por tentativa de homicidio y por portar ilegalmente armas, aunque no ha aceptado los cargos. Las investigaciones apuntan a que el menor fue contratado por una red criminal para perpetrar el atentado, ofreciéndole a cambio una recompensa de aproximadamente 20 millones de pesos colombianos, unos $4.800. La Fiscalía ha identificado a Carlos Eduardo Mora González como presunto coautor del ataque y ha solicitado colaboración internacional para rastrear el origen del arma utilizada, una pistola Glock adquirida legalmente en Arizona, en Estados Unidos, en el año 2020. Este atentado ha generado una profunda conmoción que aún dura en Colombia, recordando episodios de violencia política del pasado. La familia de Uribe Turbay ha denunciado a la Unidad Nacional de Protección por no haber reforzado adecuadamente el esquema de seguridad del candidato, a pesar de las reiteradas solicitudes de su equipo y del estatus de riesgo extraordinario que se le había asignado. El gobierno colombiano, por su parte, ha ofrecido una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos por información que conduzca a los autores intelectuales del atentado y ha intensificado las medidas de seguridad para los líderes políticos del país. Y nos vamos de Hispanoamérica a la información internacional y, como ustedes se pueden imaginar, de lo primero que tenemos que hablar es de ese ataque masivo, unilateral, no provocado de Israel contra Irán, que es uno de los sueños húmedos de Netanyahu desde hace más de 2 décadas. Netanyahu lleva más de 2 décadas mintiendo como un bellaco y diciendo que Irán está a unos meses de conseguir la bomba atómica y que por tanto hay que atacar a Irán. Lo intentó con Obama. Obama no se dejó enredar en una guerra contra Irán, pues fundamentalmente pues estaba viendo a ver cómo salía de Irak y de Afganistán. Lo intentaron con Donald Trump en su primer mandato, pero Donald Trump, a pesar de que le provocaron una operación de falsa bandera,
a ver si entraba ahí, pues al final lo que hizo fue bombardear y matar a uno de los personajes principales de las Fuerzas Armadas iraníes, pero no entró en una guerra. Tampoco se consiguió con Biden, pero es posible que no se consiguiera por Biden porque Biden estaba más para allá que para acá, y finalmente viene ahora el nuevo intento con Donald Trump. Esto es terrible porque, insistimos, esto de que se da la circunstancia de que Irán está a unos meses de la bomba atómica, lo venimos oyendo décadas. Quien ahora se dirige a ustedes tuvo ocasión hace 20 años, año arriba, año abajo, de estar en un almuerzo muy limitado. Estaríamos 5 o 6 personas, y de esas 5 o 6 personas, pues la mitad por lo menos eran funcionarios de la Embajada de Israel, y escuchar al número 2 de uno de los servicios de inteligencia israelíes que estaban a unos meses, que en unos meses iban a conseguir la bomba atómica y que por lo tanto había que bombardear Irán. Y yo no sé el resto de la gente que estuvo en la comida, que insisto, éramos muy pocos los que no pertenecíamos al funcionariado israelí, pero yo me lo creí. Confieso y reconozco que me lo creí y dije, pues este es un peligro real, porque si efectivamente estamos a 3, 4 meses de que Irán consiga la bomba atómica, menudo panorama. Era mentira. Era absolutamente mentira, como fueron mentira las armas de destrucción masiva de la guerra de Irak. Era mentira. Y a diferencia de otras personas que se empeñan en seguir manteniendo sus posiciones, aunque sea evidente que son falsas, bueno, pues en el caso de quien se dirige a ustedes puede tener muchísimos defectos, pero no el de ser tan imbécil o tan inmoral como para seguir manteniendo una mentira que sabe que es mentira. Y en aquella época, para mí, quedó de manifiesto que Irán estaba a unos meses de conseguir la bomba atómica, y me lo creí de buena fe. Y claro, a medida que han ido pasando los años, pues me he dado cuenta de sobra que es mentira, y es uno de los argumentos a los que ha recurrido Netanyahu para arrastrar al mundo a una guerra contra Irán. Es algo criminal. Netanyahu, que además es el primer ministro de la única amenaza nuclear que hay en Oriente Medio, que es precisamente Israel, no hay ninguna otra. Netanyahu, que además es el primer ministro de un país que no cumple las normas del derecho internacional ni por aproximación. Netanyahu, que es el primer ministro de un país que se puede permitir no cumplir ninguna norma porque al final no lo sanciona ningún organismo internacional. A veces porque Estados Unidos tiene el derecho de veto, como en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a veces porque es que no. Y punto final. Y claro, que el único país que se dedica a agredir a los que tiene alrededor, y que además posee armamento nuclear y abundante, y que además es una verdadera amenaza para la paz, no hay nada más que verlo, pues que de pronto te ataque a Irán y te siga contando milongas, bueno, pues los que no sean muy inteligentes, no tengan memoria o carezcan del conocimiento mínimo elemental para saber lo que es Oriente Medio, pues que realmente se lo crean. Pero hay algunos que no nos lo podemos creer porque no somos tan estúpidos y tampoco somos tan ignorantes. Y claro, este ataque pues ha provocado una situación muy incómoda. Marco Rubio salió inmediatamente diciendo que Estados Unidos ni lo conocía, ni lo apoyaba, ni nada, porque Estados Unidos está en unas conversaciones con Irán que desde luego a Netanyahu le importaba el hacerlas volar por los aires, nunca mejor dicho en este caso, pero claro, la carita que se le ha debido de quedar a los diplomáticos americanos con este ataque de Netanyahu, al que le importa un verdadero pimiento lo que le pueda pasar a los Estados Unidos, pues claro, evidentemente ha descolocado a los diplomáticos americanos. Luego, a las pocas horas, ha aparecido Trump como diciendo que sí, que él había dado una fecha para que los iraníes aceptaran un acuerdo, y en el momento en el que se acabó ese plazo, pues los han atacado, y esto le pasa a Irán por ser malo. Sí, a Irán por ser malo y a los que se lo crean por ser idiotas, porque esto no hay quien se lo crea. Aquí da la sensación de que, bueno, con más o menos ayuda, Israel ha vuelto a quebrantar gravemente la ley internacional, derramando sangre que no tiene culpa de nada. Y bueno, pues ya sale ahí Donald Trump para intentar sacar las castañas de la vergüenza del fuego.
pero es algo absolutamente inaceptable. Y claro, ya se pueden ustedes imaginar que si ahora Irán responde, pues Irán no tiene derecho a defenderse. Eso que llaman derecho a defenderse solo lo tiene Israel. Y en página internacional, en la madrugada de este viernes, Israel ha lanzado una ofensiva militar de gran envergadura contra Irán. Es la noticia del día a nivel mundial, atacando múltiples instalaciones, algunas de ellas relacionadas con el programa nuclear del país. Según fuentes iraníes, los bombardeos han causado la muerte de altos mandos militares, entre ellos estarían el jefe de la Guardia Revolucionaria y el jefe del Estado Mayor, así como de al menos 6 científicos nucleares en ataques selectivos realizados incluso en los domicilios de los asesinados. Lejos de buscar una solución diplomática o recurrir a la vía internacional, el gobierno israelí una vez más ha optado por una acción que muchos analistas califican de desproporcionada y extremadamente peligrosa. La operación, bautizada por Tel Aviv como León Ascendente, ha sido presentada por Israel como preventiva, a pesar de los asesinatos, aunque su carácter ha sido claramente ofensivo, lo que ha quedado evidenciado tanto en su alcance como en sus objetivos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha defendido la operación, asegurando que su objetivo era desmantelar la amenaza nuclear iraní. Ha afirmado que Irán estaba a menos de un año de desarrollar armas atómicas. Sin embargo, lo que ha hecho Israel ha sido de nuevo actuar al margen del derecho internacional que invocan cuando son ellos los perjudicados, eliminando a figuras clave del aparato científico y militar iraní, lo que muchos consideran también un acto de terrorismo de Estado. Esta intervención no solo ha sido unilateral, como ha remarcado ya el gobierno de Estados Unidos, sino que amenaza con desatar una guerra abierta entre ambos países y encender de nuevo la mecha de un conflicto regional en la zona que podría tener consecuencias globales. En Teherán, el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, ha prometido una dura represalia tras la ofensiva. La muerte de figuras estratégicas del Estado iraní ha provocado indignación en el régimen y también que se produzca un llamamiento al cierre de filas contra lo que consideran una agresión injustificable por parte de Israel. En respuesta inicial, Irán ha lanzado más de un centenar de drones contra territorio israelí que habrían sido interceptados, mientras se multiplican los temores a una escalada bélica sin precedentes. En Israel, el ministro de Defensa ha declarado una situación especial ante la previsión de represalias. Desde Washington la reacción era cautelosa. El propio presidente Trump, que había presumido de evitar guerras durante su mandato, se enfrenta ahora a un serio revés político, ya que sus intentos de relanzar las negociaciones nucleares con Irán han demostrado su incapacidad para frenar a su principal aliado en la región, lo que lo deja en una posición incómoda. El secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, ha dejado claro en un comunicado que Estados Unidos no participó en el ataque y que su prioridad es proteger a su personal en la región. No obstante, la declaración también deja entrever que Washington sí fue informado de antemano, lo que evidencia una connivencia tácita con la acción israelí. Lejos de neutralizar una amenaza, la acción de Israel ha dinamitado cualquier posibilidad de avanzar en las negociaciones nucleares que estaban manteniendo Irán y Estados Unidos, y ha reforzado el discurso más beligerante en Teherán, mientras que ha puesto en riesgo la estabilidad de todo Oriente Próximo. Con este ataque, Israel vuelve a cruzar una línea que puede tener un altísimo coste humano y político, tanto para la región como para el mundo. En vez de contener el conflicto, Tel Aviv lo ha alimentado y empuja hacia un nuevo abismo bélico. Veremos en qué queda la cosa. Las próximas horas, desde luego, son claves. Les hemos contado en los últimos días cómo Donald Trump ha intentado atajar los tumultos. No se puede decir que eso llegue a insurrecciones, pero sí son ciertamente tumultos que se producen en Los Ángeles, a donde decidió enviar a la Guardia Nacional. Bueno, pues ya ha salido un juez que ha dicho que no, que Donald Trump no puede enviar de manera unilateral a la Guardia Nacional y que como no tiene ninguna autorización del Estado de California, eso se queda en nada. Ya se pueden imaginar que esta noticia para muchos de los habitantes de Los Ángeles ha sido el punto clave para que entren en pánico, porque claro, se temen lo que pueden ser los desórdenes a partir de ahora, pero para el gobernador Newsom, bueno, ese está verdaderamente encantado de la vida.
Porque, claro, está manipulando todo esto en contra de Donald Trump y, aparte de manipularlo en contra de Donald Trump, pues hombre, va avanzando pasito a pasito hacia ser el candidato demócrata en las próximas elecciones con el voto hispano, que en no escasa medida está relacionado con inmigrantes ilegales. Esa es la realidad. Pero eso es en California y es también en Nueva York y es en algún estado como Arizona. Pero muy posiblemente esta cuestión es la que está volviendo a ensamblar, a unir, a entretejer a los partidarios de Donald Trump, que en muchas cosas no están de acuerdo con la política de Trump, que no ven nada claro que esté haciendo lo que tiene que hacer, pero que en el tema de la inmigración ilegal no tienen la menor duda de lo que desean. Y aquí Trump ha sabido mantener el pulso. Y terminamos, César, contando a los oyentes que un tribunal federal ha suspendido de forma provisional la orden del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, del que acabamos de hablar también, de desplegar a la Guardia Nacional en la ciudad de Los Ángeles, que lleva ya una semana consecutiva sufriendo disturbios. Esta decisión judicial supone un golpe legal importante contra la Casa Blanca y su intento de responder con mano dura a las protestas masivas originadas tras una serie de redadas migratorias llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE que hemos mencionado antes cuando hablábamos de la muerte de un ciudadano mexicano. Esta resolución ha sido firmada por una juez federal este jueves y señala que Trump actuó fuera del marco legal al federalizar a 2.000 soldados de la Guardia Nacional sin seguir el procedimiento establecido por el Congreso. A esa cifra se añaden otros 2.000 efectivos autorizados días después, junto con unos 700 marines, lo que eleva significativamente la presencia militar en las calles de Los Ángeles. El tribunal concluye que el presidente violó la 10ª enmienda de la Constitución, que otorga a los estados las competencias no expresamente delegadas al gobierno federal. Además, critica a la juez que Trump no respetase los protocolos legales para intervenir en la gestión de la Guardia Nacional del Estado. Como consecuencia, la juez ha ordenado la restitución inmediata del control de estas tropas al gobernador de California, Gavin Newsom. El presidente decía en su sentencia: no siguió el procedimiento previsto por la ley, esta acción ejecutiva carece de base legal y debe ser revocada, es lo que afirma literalmente el fallo judicial. La sentencia responde a una demanda presentada por el propio Newsom y el fiscal general del estado, Rob Bonta, contra Trump y el secretario de Defensa, Peter Hegseth. En ella se acusaba al gobierno federal de federalización indebida y decía que invadía competencias estatales, lo que suponía una amenaza a los derechos civiles. Esta medida judicial se produce en ese contexto de creciente tensión, no solo con los terroristas de Antifa y los inmigrantes ilegales que llevan produciendo caos y disturbios en Los Ángeles una semana, sino también entre el gobierno federal y las autoridades californianas. Las protestas iniciadas el viernes pasado surgían tras una serie de redadas migratorias en centros de trabajo. Rápidamente se transformaban en movilizaciones masivas contra la militarización de la ciudad, con un rechazo generalizado tanto por parte de la ciudadanía de Los Ángeles, que es, recordemos, masivamente demócrata, como de las instituciones locales. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y nos encontramos el lunes de la semana que viene. Es todo por hoy, César. Muy feliz fin de semana para ti, el equipo, los oyentes. Nos oímos ya el próximo lunes. Muy feliz fin de semana para todos. Pero no se vayan, porque ya saben que en el horizonte se dibuja ahora mismo la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que va avanzando hacia el avión del Despegamos para darle el niquelado a la geoeconomía, como hace todos los días, por otra parte. Y después de don Lorenzo Ramírez tendremos, como siempre, esa entrevista especial de todos los viernes, porque siempre les traemos a gente muy especial. La verdad es que nuestra invitada esta noche es especialísima. No se pierdan esa entrevista.